Pues buenos días, muchas gracias por la presencia de todos ustedes en esta ocasión. También quiero agradecer, desde luego, a mi amigo Carlos Padilla por la compañía en esta mesa y al Instituto de la Judicatura Federal por la oportunidad de reunirnos aquí, quienes nos dedicamos a esta función jurisdiccional federal y especializada en la materia civil, que lo he dicho en otras ocasiones. En realidad han sido pocas las oportunidades que hemos tenido por parte del Instituto de reunirnos en la materia. Más bien la capacitación se ha enfocado en los últimos años por la reforma constitucional al nuevo sistema de justicia penal, pero resulta que nosotros también tenemos una parte importante de la función jurisdiccional. Así lo dicen las estadísticas, en que a nivel nacional el 60% de los asuntos que se resuelven tienen que ver con la materia civil y desde luego las submaterias mercantil y familiar, como la plática que tuvimos por la mañana, que son temas que siempre resultan interesantes ahondar en ellas. Y precisamente para ese efecto me hicieron favor de invitarme. Es una oportunidad importante para mí porque ustedes saben que cada uno nos orientamos según nuestra propia percepción, según nuestro estilo, ¿sí? Y yo a lo que vengo el día de hoy es hablar del pecado con ustedes, ¿sí? Porque fíjense cómo en las Sagradas Escrituras se dice, por ejemplo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, desde los bienes inmateriales, las relaciones familiares, hasta los bienes patrimoniales se encuentran prohibidos allí. Por otro lado, dice en el libro de Lucas: antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Y una más en Ezequiel: el que presta a interés y exige con usura vivirá, no vivirá, ha cometido todas estas abominaciones, ciertamente morirá, su sangre será sobre él. Entonces, ahí tenemos una prohibición expresa de la usura. La usura es un pecado mortal. Creo que toda enseñanza moderna del derecho tiene que partir al menos de tres aproximaciones: la filosofía, la sociología y la ciencia. La filosofía porque es el arte de pensar, la sociología porque en el contexto en el que los seres humanos vivimos no es un contexto individual. El ser humano en soledad está condenado a la muerte. Solamente en la relación social es que puede prolongar su existencia, la trascendencia a través de los hijos, formar una pareja, una familia, y de esa forma ir transmitiendo los conocimientos empíricos que vamos logrando durante nuestra vida. Y la ciencia, porque finalmente, ¿qué es la ciencia? Es la práctica sistematizada. Es simplemente el hacer de una experiencia individual y repetirla la posibilidad de extraer un conocimiento hasta producir un resultado con base en los ingredientes originales que se pueden tener aún en las cuestiones sociales. Y por eso mi inclinación es en el sentido de no venir a hablar de derecho con quienes son especialistas en derecho, de no venir a platicar de la jurisprudencia de la Corte con quienes están acostumbrados a aplicarla todos los días en su función jurisdiccional, en quienes están atentos a su emisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes son igualmente autores de los criterios en los tribunales colegiados en donde se desempeñan. Entonces no pretendo venir a enseñarles nada. Por el contrario, lo que quisiera es reflexionar junto con ustedes
en la forma en que desarrollamos nuestra función jurisdiccional y cómo, siendo jueces federales en el país, cómo nos nutrimos en nuestros criterios a partir de la convivencia social con los gobernados, con otros compañeros jueces y magistrados, con los poderes representados por el presidente de la República, diputados, senadores, en toda esa interacción social que es el gobierno. ¿Y de dónde surge la usura? Pues surge precisamente, lo vemos, de un origen religioso, en donde el catolicismo prohíbe desde sus orígenes el que se dé ese fenómeno pernicioso de naturaleza económica. ¿Cuándo empezó entonces la permisión? Bueno, pues en 1508, un monje alemán llamado Martín Lutero, que estaba acostumbrado a las penurias, a las carencias, a vivir según las Sagradas Escrituras en un clima de austeridad, hace un viaje al Vaticano y ahí encuentra todo lo contrario a lo que se le había enseñado. Ese voto de pobreza se encuentra traicionado nada menos que por el Papa, quien vive en la opulencia y quien busca allegarse de recursos económicos para construir su gran obra, la Basílica de San Pedro. ¿Y de qué forma va a obtener esos recursos? Bueno, pues a través de las donaciones de los fieles, pero también provocando esas donaciones, vendiendo indulgencias. Esto es, que tan pronto como ustedes soltaran una moneda en limosna, en ese momento iban a conseguir la salvación. Y en ese momento las almas de sus antepasados iban a salir del purgatorio e iban a llegar garantizado a la presencia de Dios. Pero esto no convence a Martín Lutero. Martín Lutero regresa a su Sajonia de origen y lo que hace es que, aprovechando la tecnología de la época, y esto es un avance científico, imprime sus tesis. Esas tesis en donde denuncia los excesos del Papa Católico, en donde se revela, en donde da una nueva hipótesis de cómo se debe vivir la religión cristiana. Esto es, sin necesidad de que exista una persona que interceda por nosotros para recibir nuestra confesión y para procurarnos el perdón de los pecados que solo le corresponde a Dios. Igualmente declara que existen muchas liberalidades que son posibles. Por ejemplo, el no tributarle al Papa, el no pagarle por parte de los estados feudales de la época, y esto es una idea que atrae precisamente a los señores feudales, porque entonces encuentran un líder religioso que está permitiéndoles una independencia no solamente gubernativa, sino una independencia económica, en donde ya no tienen que hacer sus remesas para tributar al Vaticano. Y esto es el origen de un movimiento que se conoció como protestantismo, que marca, decía yo, nuevas liberalidades en el ejercicio de la profesión, en la práctica de la fe, pero igualmente que permite eliminar algunas prohibiciones como la usura. Porque bajo esta nueva corriente ideológica ya es posible lucrar, ya es posible cobrar un interés. Surgen en ese momento nuevas ciudades de comerciantes. En Florencia, ustedes conocen la historia del mercader de Venecia, los Medici, ya vivían un clima de apogeo comercial, pero bajo una inspiración católica con estas prohibiciones. En cambio, llega el momento de las ciudades del norte, como Ginebra, como Ámsterdam, como Brujas, en donde, bajo la nueva concepción religiosa, ya se da un auge económico y comercial. Los feudos se abren. Federico III de Sajonia, en principio, protege la vida de Martín Lutero, que era perseguido por el Papa, que fue excomulgado, pero con ese claro interés
de tener una fuente ideológica que le permitiera, en principio, comerciar con otros feudos, y ahí termina la etapa feudal. Ahí ya existe un primer intercambio de mercancías entre los distintos feudos. Ahí ya se empieza a proteger y a procurar el aumento en la producción de los bienes y servicios para poder generar excedentes. Ya no son solamente sociedades de autoconsumo, ya empiezan a intercambiar los excedentes, y esto lo hacen con los otros feudos. Así como Martín Lutero fue el gran ideólogo de la nueva concepción religiosa y por tanto económica, pues viene detrás de él Juan Calvino, que es el gran instrumentador. A Calvino lo invitaron a Ginebra precisamente para instaurar una primera ciudad-estado religioso, en donde el gobierno tenía esos dos caracteres, ¿verdad?, de órgano de autoridad y de líder religioso, en donde ya instrumenta, ya establece en forma práctica esta nueva ideología del excedente y del intercambio. Esos son los orígenes del capitalismo. Pues bien, bajo esta nueva concepción es que el lucro y el cobro de intereses ya es permitido desde un punto de vista ideológico, y inicia el Renacimiento. Son muchas las fases históricas que se transcurrieron en esa época. Precisamente Enrique VIII en Inglaterra, como el Papa, no es que le prohibiera el divorcio, pero simplemente se lo condicionaba a la entrega de recursos, a la renuncia sobre los territorios franceses. Pues entonces el propio Enrique VIII ve que existe una ideología que le permite desconocer el poder del Papa, conseguir su divorcio y ahora sí establecer su propia iglesia. Ese es el origen de la iglesia anglicana, en que Enrique VIII pues se nombra a sí mismo jefe de la iglesia anglicana y nombra a su obispo, el obispo de Canterbury, para poder dirigir la iglesia. Entonces, nuevamente vemos un fenómeno en que el poder político y el poder religioso se concentran en principio en una sola persona, que es el rey, y a partir de ahí el rey nombra a un líder religioso, que es este obispo. Pero todo con el claro propósito de liberarse de la dominación económica que el propio Papa estaba haciendo. Se quedó atrás el Papa católico, se quedó atrás por más de 300 años. Es hasta 1891 cuando el Papa León XIII expide la encíclica Rerum Novarum. Así como existe un estado actual de las cosas, como nosotros siempre vivimos aferrados al presente, porque ese presente nos da un soporte de normalidad que podemos enfrentar. Bueno, ese estado actual de vez en vez y de cuando en cuando tiene que cambiar. Y la renovación del estado de las cosas es precisamente lo que estableció el Papa como Rerum Novarum, en donde dijo: por ser el hombre el único animal dotado de inteligencia, hay que concederle necesariamente la facultad no sólo de usar las cosas presentes como los demás animales, sino de poseerlas también con derecho estable y perpetuo. Y aquí generó conceptos jurídicos que eran también novedosos para la época. Así como nosotros estamos acostumbrados a los temas del momento, ¿verdad?, como los derechos humanos, como en su momento se habló a principios de este siglo de la argumentación jurídica, las universidades adecuaron sus planes de estudio, los institutos como este nos llaman a la reflexión en estos temas. Bueno, pues de la misma forma, el concepto de la propiedad sagrada e inviolable fue también un tema novedoso en ese 1891 y marcó buena parte del inicio del siglo XX. La expansión
territorial que había existido se volvió una expansión económica bajo este tipo de ideologías, y vean cómo seguía el Papa León XIII. No deben considerar al obrero como un esclavo, que deben respetar la dignidad de la persona y la nobleza que a esa persona agrega el carácter cristiano. Y desde luego, este tipo de ideas pues son las que marcan, por ejemplo, una revolución socialista de 1917 que contiene un artículo 123 constitucional en México y que además es antecedente directo de la Revolución Rusa de 1918, en donde se está potenciando la libertad de la persona, se está potenciando ese concepto de dignidad de la persona que ya mencionaba el Papa, y que finalmente ese concepto de dignidad pues es el factor fundamental en nuestra moderna concepción de los derechos humanos. La Corte tiene la tesis aislada 65 de 2009, anterior a la reforma, en donde dice: dignidad humana, el orden jurídico mexicano la reconoce como condición y base de los demás derechos fundamentales. Entonces vemos cómo existe una evolución cultural que lleva a la sociedad como un todo avanzando en forma que no se puede detener y que marca precisamente las nuevas concepciones que impactan en todos los ámbitos de la sociedad. Uno de esos ámbitos que especialmente nos importan, pues es el ámbito patrimonial. Entre los derechos humanos contamos desde luego la vida que siempre fue conceptualizada más allá que como un valor, un metavalor, porque la vida del ser humano es condición de existencia del ser humano para que pueda crear el derecho, para que pueda servirse del derecho y finalmente protegerse. Entonces, ¿qué es lo que nos importa proteger? La vida, la propiedad, nuestras posesiones y derechos. Esa enumeración de nuestro artículo 14 constitucional, ¿verdad? Que bien se pudo decir por el constituyente: se protegen los derechos, nadie puede ser privado de sus derechos, pero eligió enumerarlos. Esto es una expresión poética, ¿verdad?, en donde está estableciendo un orden de valores. En 2005, por cierto, se le quitó la vida a la Constitución, porque ya no habla de nadie puede ser privado de la vida, la libertad, la propiedad, posesiones y derechos. Le quitaron la vida, quizá en preparación de la reforma sobre el aborto. Pero conservamos el derecho humano de propiedad. Y el derecho de propiedad, la Comisión Americana sobre Derechos Humanos en Washington, esa paradoja de que esta comisión que le escoge los asuntos que puede resolver la Corte se encuentre en Washington, dependa financieramente principalmente de Estados Unidos y que no se haya aceptado su jurisdicción por Estados Unidos. Pero esa comisión definió lo que se debe de entender por hogar, y dice que el hogar no es una cueva donde el ser humano se pueda guarecer de las inclemencias de los elementos naturales. Dice, el hogar es el lugar donde la persona es sujeta de reconocimiento y de consideración. Entonces, podemos desmaterializar el concepto de hogar, pero todos nosotros necesitamos un ambiente material para poder asentarnos, para poder descansar, para podernos sentir seguros. Y esas casas las tenemos que comprar. Entonces, los derechos patrimoniales constituyen una base de materialidad del ser humano. Todos los animales tenemos una presencia material, todos los animales tenemos también un sentimiento, ¿verdad? Pero los hombres tenemos una espiritualidad, y eso nos permite desarrollarlos en dos vías como un ferrocarril: una fe y una ciencia. Esos son los dos límites de nuestra existencia.
porque la fe nos da la seguridad para seguir adelante ante lo que desconocemos, y en cambio la ciencia nos da el factor objetivo, el comprobable, el de seguridad de que podemos entender el mundo en el que nos desenvolvemos. Y entre esos dos rieles existe un rango, una distancia en la que nos movemos. Lo que menos podemos comprender lo tenemos que creer. Lo que más lo podemos comprender, lo que podemos demostrar a través de nuestras recetas científicas, eso nos da una independencia como seres humanos y nos permite de esa forma confiar en nosotros mismos. Y es un rango, son los mínimos y máximos entre los que nos tenemos que estar moviendo todos los días de nuestra vida, en todos los órdenes de nuestra existencia y en todas nuestras relaciones humanas. Cuando pienso en la ciencia o cuando pienso en mi salud, puedo rogar a Dios porque me devuelva la salud, o puedo ayudarme a través de una hierba medicinal. Me gustaría tocar algunos puntos de nuestra Constitución que también han estado marcados en la historia de México. En principio, la Constitución de 1857, en su artículo primero, decía: el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. Esta Constitución del 57 me parece una Constitución humilde, porque lo que nos enseñaron en la licenciatura de nada por encima de la Constitución, nada antes de la Constitución, la Constitución tenía una concepción distinta, solamente reconocía lo que preexistía a ella misma. La norma fundante reconoce que antes de existir como norma, en el conglomerado social existe un derecho del hombre y del ciudadano, y que ese derecho es la verdadera fuente de nuestro bienestar, de manera que el ordenamiento jurídico y político solamente va a ser la aclaración del compromiso de las autoridades del respeto a esas dignidades mínimas del ser humano. Después de eso, ya la lucha de revolución, ¿verdad? La expulsión del dictador, los inicios de una elección democrática, ¿verdad? La muerte del presidente, el intento de Venustiano Carranza de reinstaurar la vigencia de la Constitución, que nos da una lección de que no se puede volver atrás. Cuando el presidente Trump les promete a sus conciudadanos volver a hacer a América grande otra vez, es una promesa de regresión al pasado. Y por tanto, hemos visto ejemplos de que no se puede lograr ningún avance tratando de aferrarse al pasado. Bueno, lo hizo Venustiano Carranza, y lo que intentó no lo consiguió. Por el contrario, logró que el constituyente del 17 tuviera una concepción nueva, y es esta: en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Y esta es una Constitución soberbia. Es soberbia en los dos sentidos, porque ustedes no tienen nada. Yo se los doy. Ustedes gozarán de las garantías que otorga esta Constitución. Gozarán los niños, retozarán en los parques, disfrutarán de sus juegos, porque ustedes no tienen nada. Las garantías se las otorga esta Constitución. Entonces, la Constitución es fuente del derecho. Y esto es una concepción que se estaba gestando en todo el mundo. Vean ustedes la teoría pura del derecho de Hans Kelsen en 1920, qué momento histórico coincidente, en donde Kelsen nos enseña el culto a la norma, el doblegamiento de la persona y el amoldamiento
a la institución regulada legalmente. Un momento en el que la persona pasa a segundo plano y el otro elemento de la dialéctica del ser, que es la cosa, que es la materialidad, es la norma que domina y somete al ser humano. Por tanto, no es raro que en este momento histórico la Constitución mexicana establezca como una liberalidad el permitirle a los ciudadanos gozar de las garantías que otorga. La Constitución aquí es fuente y es objeto de adoración. Y después de eso, casi 100 años después, en esta reforma constitucional de 10 de junio de 2011, es la reforma que llamo de volver al pasado. Porque avanzando hacia el futuro, nos ubicamos en una redacción muy cercana a la que ya hayamos tenido. Una redacción que dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, y las garantías solamente son instrumento para su protección. Volver al futuro. Nuevamente la concepción de los derechos humanos y desde luego con las teorías que ya se tenían desde tiempo atrás. En 1969 se firmó la Convención Americana de Derechos Humanos por México. Por México hasta 1981. Y ahí ya se contienen nuevas menciones que tienen que ver con el tema que estamos tratando. Fíjense ustedes cómo en 1994 tuvimos un fenómeno histórico que identificamos como el error de diciembre. ¿Se acuerdan ustedes del error de diciembre? Fue un momento de cambio, fue un momento de avance social y económico. 1993, el Tratado del Libre Comercio. Los mexicanos oíamos esa palabra y temblábamos. 2018, Tratado de Libre Comercio, su ruptura. Los mexicanos escuchamos esa palabra y temblamos. Pero fíjense cómo en ese clima de apertura comercial, de avance económico, nosotros muchos éramos muy jóvenes, ¿verdad? En lo personal les puedo decir, en ese tiempo mi esposa y yo compramos departamento, compramos coche nuevo, a lo mejor estábamos en los primeros cargos como secretarios de juzgado, ¿verdad? Vivimos un momento de bienestar económico. Viene el magnicidio de Colosio, después matan también a Ruiz Massieu, se levanta el ejército zapatista, se destruyen los sueños de reelección de Carlos Salinas, su ideal de llegar al Fondo Monetario Internacional. Todo empezó a desmoronarse. Pero no se hagan bolas. El candidato que era Colosio fue sustituido por el presidente Zedillo, que también nos trae muchos recuerdos en nuestra carrera judicial, ¿verdad? La disolución de la Corte, la nueva época, novena época que se inició a partir de la reforma constitucional. Y una de las primeras cosas que nos dijo el economista Zedillo fue que hayamos vivido un sueño, que esa materialidad, esa pujanza económica de México no era verdad. Y a veces es muy fácil creer una idea. Y entonces se desató la inflación,
Las tasas de interés que pagábamos, un costo porcentual del 18%, se elevó hasta el 140%. Se empezó a hablar de la teoría de la imprevisión, se generaron tesis por parte de los tribunales colegiados de circuito, hubo criterios contradictorios, la Corte resolvió esa gran contradicción de tesis 31 de 98. Digo gran contradicción porque es la más grande que se ha tenido hasta ahora. No sé si son jurisprudencias 13 y aparte otras tesis aisladas, en donde se cuestionaba el anatocismo, el refinanciamiento de intereses, la capitalización, la usura. Y la Corte le puso el buscador de Google, de Word, en la computadora y puso la palabra anatocismo y concluyó: anatocismo, dicho vocablo no se encuentra en el sistema jurídico mexicano. Y esta es la base por la cual en México hasta 2013 se negó la existencia de la usura. Es toda una tradición jurídica que hemos tenido. La cuestión es que al revisar la Constitución quizá no encontremos la expresión, el concepto económico de anatocismo o de usura. Fue precisamente en ese 2013 cuando se les ocurrió leer ya en un nuevo esquema de derechos humanos, ¿verdad?, el artículo 21 de la Convención Americana, que tiene como rubro derecho a la propiedad privada. Punto 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Más o menos lo que decía el Papa León XIII. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. Fíjense, una mezcla de nuestro artículo 14 constitucional, acto de privación solamente por decisión judicial, y desde luego el 27, que establece que la propiedad originaria de tierras y aguas corresponde en principio a la nación, pero tiene el derecho inalienable de transmitirla a los particulares, constituyendo así la propiedad privada. Y después vienen las causas de reversión de la propiedad privada. 1, la expropiación, causa de utilidad pública mediante indemnización, y la otra novedosa que tiene origen en el 2000 en la Convención de Palermo y tratados que surgieron de ahí, que es la extinción de dominio, que implica darle al buen ciudadano, quitarle al que se comporta en forma contraria al orden jurídico. ¿Qué es sino la extinción de dominio? Que privar al delincuente del instrumento y del producto del delito. Entonces, así como te doy, también te puedo quitar. Y viene el punto 3, que dice: tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley. Entonces, resulta que sí hay un ordenamiento rector que prohíbe la usura. La menciona como fenómeno social y la prohíbe en el aspecto jurídico, precisamente por ser contraria a ese principio de dignidad del ser humano. Y fíjense ustedes cómo hace esta referencia directa en esta expresión: cualquiera otra forma de explotación del hombre por el hombre. Nos remite al Leviatán de Thomas Hobbes de 1651. Y yo pregunto, ¿no hay nada más nuevo desde 1651? Realmente vemos el avance tecnológico y sin embargo seguimos aplicando criterios que tienen base en el siglo XVII. O sea, las teorías de hace 350 años siguen siendo la novedad, porque a partir de 2013 es que la Corte nos permite moderar la usura. Y con base en una teoría económica, ideológica y fantástica
como la existencia de un monstruo que devora a los hombres. Fíjense cómo se recurre al lenguaje figurado, se hace la analogía fantástica para poder explicarnos el abuso que puede ser capaz de realizar el hombre sobre otros seres de su propia especie. Volvamos a la filosofía, porque es un campo que ha avanzado al parecer más que la teoría jurídica. En filosofía, Jean Baudrillard, más o menos en 1949, ya hablaba de la evolución del Leviatán. Fíjense ustedes, el lobo, lo identificamos, es un animal muy hermoso, muy fuerte, pero es feroz. Tenemos la fábula de Perrault, ¿sí? 1697, en donde nos cuenta la historia. Es una niña que la manda a su abuelita a llevarle alimentos a su abuela que vive en lo más profundo del bosque. E imaginen ustedes la selva negra alemana en ese tiempo previo a la deforestación que hoy conocemos, y ahí adentrándose una niña sola, con su inocencia, ¿sí? Ante las fieras que existían en el momento. Se encuentra al lobo, es tan inocente la niña que no lo reconoce, le pregunta dónde va, qué va a hacer, la reta y le dice: ve por el camino corto y yo voy a ir por el largo, y a ver quién gana, esto es un juego. Pero la engaña porque es un lobo, y entonces le cambia los caminos, le da tiempo de llegar, de comerse a la abuelita, de disfrazarse con su camisón, y cuando la recibe, la niña le dice sorprendida: abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Son para verte mejor. ¿Y por qué tienes esas orejas tan grandes? Para escucharte mejor. ¿Y por qué tienes esos colmillos tan grandes? Pues son para comerte mejor. Hoy esa historia está superada. Termina con que llega el leñador y con su hacha mata al lobo y tiene un final feliz. Salva a la Caperucita. Hoy esa historia tiene una connotación distinta. En principio porque el lobo es una especie en peligro de extinción y entonces está protegida. Igual que los árboles que tira el leñador con su hacha. Entonces el leñador, que era el héroe de hace 300 años, hoy es un delincuente que comete delitos ambientales, ¿sí? Tanto en la fauna como en la flora protegida, ¿sí? Por otro lado, pues las niñas ya no son tan inocentes y seguramente este leñador hubiera terminado acusado hasta por acoso, ¿sí? Así cambian las ideas, así cambia la mentalidad y así de pronto tendrían que cambiar las normas, empezando por la interpretación que nosotros hacemos en juzgados y tribunales. Y fíjense, volviendo a la imagen del lobo, dice Jean Baudrillard que es un enemigo fácilmente identificable, porque si entrara un lobo por aquí, todos lo podríamos ubicar. Y si me atacara en este momento, yo más o menos podría defenderme. Lo picaría con la pluma, lo patearía, ¿sí? Quizá, con suerte, podría hacerlo huir. Pero dice Baudrillard que no es tan fácil, porque el lobo muta en otro animal. El lobo evoluciona como ente de riesgo para el ser humano. El lobo se convierte en rata. Y la rata, pues ya no es tan fácil que la atrape. Puedo poner ratoneras, puedo poner veneno. Pero la rata es como los intereses. Esto me lo platicó un amigo. Me contó la carrera de la rata. La rata la puedo ver aquí y le puedo soltar un pisotón para matarla. Pero en ese momento la rata
se mueve 30 centímetros y tengo que dar otro paso. La rata no es un enemigo que huya decididamente como el lobo. La rata solamente se aleja un paso y vuelve y me mira y me reta a perseguirla. Así son los intereses. Cuando hago un pago, ya se generaron otros más. Y cuando doy un nuevo pago parcial, pues igualmente la deuda sigue creciendo y siempre es inalcanzable. Esta analogía nos puede servir. ¿Cómo combato a la rata? Con medios sanitarios, ¿verdad? Pues tratando de fumigar, en fin. Pero la rata no deja de evolucionar, se convierte en un escarabajo. Y el escarabajo ya ni siquiera es visible porque se mueve por abajo de la tierra. Y si quiero matarlo fumigando, pues entonces contamino el terreno en donde se producen las lechugas, la verdura que me voy a comer. Y entonces me enveneno a mí mismo. Pero dice Baudrillard que no solamente se detiene ahí. Ese escarabajo se convierte en un virus. Y el virus está adentro de mi organismo y se funde con mis células. Y entonces necesito recurrir a métodos como la radioterapia, la quimioterapia, que junto con la célula cancerígena infectada destruye otras partes de mi organismo y termino muriendo junto con el enemigo. Vean ustedes la analogía con un sistema financiero, en donde nos pagan la quincena, finalmente somos asalariados, y ya no nos entregan los billetes, ya no nos dan nuestro dinero para poderlo contar y sentir que este es el producto de nuestro trabajo. ¿Dónde está nuestro dinero? Está ahí en la computadora. Y simplemente corroboramos por la mañana un cero más. Y ese cero más nos da la sensación ideal de que somos más ricos, de que tenemos una capacidad económica, de que podemos adquirir bienes y servicios, de que todavía tenemos aceptación en este mundo que se rige por ceros y unos en la pantalla de un ordenador. Pero no nos tenemos que sentir mal. Los chinos ustedes saben que llevan una temporada de 30 años creciendo con un Producto Interno Bruto cercano al 10%. Los chinos que han sabido hacer los negocios, que se han sabido adaptar al mundo moderno y que han logrado un superávit económico que envidian todas las otras naciones del mundo. Ahora, ¿cómo lo han hecho? Esclavizando a su gente, bajando el salario de sus ciudadanos a un número cercano al cero. Y de esa forma, con poco gasto y mucho ingreso, pues han podido acumular esos montos económicos que colocan a China como el país que más desarrollo económico ha tenido en las últimas décadas. Pero ¿qué pasa con esa riqueza de China? Esa riqueza de China está depositada en un banco occidental. Esa riqueza de China está representada con ceros y unos en la pantalla de la computadora. De manera que en el momento en que China comience una guerra, basta con apretar la que dice delete y se esfumó el dinero. Durante la Segunda Guerra Mundial, la amenaza de los nazis era tal que los países europeos optaron por sacar su oro de Europa y lo llevaron a Estados Unidos, al fuerte Knox, un lugar seguro, porque Estados Unidos no estaba en guerra y porque tenían las instalaciones de esa gran caja fuerte para poner a salvo la riqueza de Europa. Terminó la guerra y cuando François Mitterrand en el 68 le pidió su retorno al presidente de Estados Unidos, Richard Nixon le dijo: no, si quieres te doy dólares,
y si no quieres no te doy nada. Ante esa opción se abandonó el patrón oro y hoy tenemos todavía el patrón del dólar, con la circunstancia de que estos los expide Estados Unidos y solamente tiene que imprimir papel para tener más y más riqueza. A partir de ese momento se desarrolla la economía de Estados Unidos, que no tiene límite. El oro tenía un límite, los países no podían comerciar más que pagándose con oro. Y entonces, según la cantidad de oro que yo tenía, era la cantidad de bienes que te podía comprar. Cuando se trata de que yo imprima el dinero, pues entonces no tengo límite a lo que te puedo comprar. Y no importa que la porcelana china sea muy cara, porque simplemente puedo imprimir unos billetes. Y no me importa que el marfil y las figuras artísticas talladas en Japón sean de gran calidad y cuesten muy caro, porque cualquier precio yo lo puedo pagar. Y se da un fenómeno de acumulación en los Estados Unidos y se consolida como el imperio que ya estaba siendo, que según su doctrina del destino manifiesto estaba destinado a ser. Y entonces, cuidado con el que se quiera salir del huacal, e incluidos nosotros, porque nuestro dinero solamente está representado con ceros y unos en la computadora. Vivimos el mundo de la riqueza digital. Hay 3 libros sobre economía, libros que han sido fuente de inspiración para los autores modernos. El origen de la riqueza de las naciones, de Adam Smith, Principios de tributación, de David Ricardo, y desde luego El Capital, de Marx. La teoría económica de Adam Smith tiene que ver con la tesis del bienestar general. Si tú estás bien y yo estoy bien, todos vamos a estar bien. A partir de esa tesis explica que el bien común es la suma de todos los egoísmos individuales. Esto es, nadie da nada por nada. Yo solamente interactúo con ustedes e intercambio bienes y servicios porque me conviene. Hoy vengo con ustedes a platicar porque me gusta que me oigan. Ustedes están aquí pues porque finalmente también están aprovechando la capacitación que nos da la institución, el Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? Cada uno perseguimos un interés egoísta. Realizamos una función que es pagada, desde luego por la necesidad material, y también nos gusta decir que lo hacemos por entrega. Pero lo cierto es que necesitamos ese soporte material de nuestro sueldo. Y en la relación comercial quizá esto sea mucho más burdo, será mucho más descarado, será más cínico, pero finalmente evidencia que son los intereses individuales los que potencian y permiten la interacción social. David Ricardo tiene sus 2 principios, la ley de hierro de los salarios y la ley de la renta decreciente. Esa ley de hierro de los salarios, de alguna forma ya estamos hablando de ella, ¿verdad? El salario debe ser tan bajo, tan limitado, tan sometido a control, que solamente sea suficiente para que el obrero pueda consumir los nutrientes necesarios para reponer sus energías y tener un lugar donde vivir, no propio, para que se pueda reponer y cumpla al día siguiente otra jornada. Entonces, Comisión Nacional de Salarios Mínimos, son mecanismos ideados para la opresión y para el control de las grandes masas obreras. Y eso mismo nos explica Carlos Marx en su capítulo 24, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ustedes lo han oído, el cuento de la cigarra y la hormiga, ¿sí? La parábola, de los talentos en la Biblia,
El padre se va, les deja 10 talentos, 10 monedas a cada hijo, son 3 hijos. Uno va y lo entierra en el bosque y dice, aquí al menos no me lo roban. El otro se lo lleva al banco y dice, pues me lo cuidan y me pagan un extra. Y el otro compra una vaca y trabaja con ella, la ordeña, vende la leche, compra otra vaca o un toro, ¿sí? Así que se reproducen los animales, tiene más vacas para ordeñar, tiene carne para vender. Cuando vuelve el padre les pide cuentas. El hijo mayor le entrega monedas lodosas y oxidadas. Aquí está, padre, lo que me diste. El otro hijo le dice, ten tus 10 y una más que me dio el banquero, dijo que era el interés. El tercer hijo no está ahí, el tercer hijo está trabajando en el establo. Y entonces toma el padre lo que recuperó de los otros 2, se lo entrega a uno, porque al que menos tiene, aún ese poco le será quitado, y al que más tiene, más le será dado. Y lo que nos explica en su interpretación Marx es que en el principio todos teníamos igual, todos teníamos lo mismo, nos fue repartido equitativamente, pero mientras unos bailaron y se dedicaron a la fiesta y dilapidaron, otros produjeron, trabajaron, de manera que del momento en que la fiesta terminó, esa fiesta dionisíaca de que habla Nietzsche, esa fiesta de vivir el momento sin preocuparnos por el mañana, que siempre termina y que deja una resaca, en ese momento no les queda otra cosa que vender más que su fuerza de trabajo. Y entonces constituyeron un implemento más, el implemento humano, para procurar la producción y enriquecer a otro. Y parece injusto, pero tiene un origen que tiene que ver con el trabajo y con el dispendio. ¿Sí? Es la forma en que nos lo explican. De hecho, hay autores modernos, Paco, mi compañero y amigo, me habló de Tomás Piketty, y habla de estudios económicos, que si en este momento toda la riqueza del mundo se nos repartiera a los pobladores por igual, en 6 años estaría concentrada nuevamente en unas pocas manos. Así que parece que tiene que ver más con la naturaleza humana, con la interacción social, y parece que el capitalismo es el único motor para la actividad que conocemos. Existe el premio, ¿sí? En materia civil, en el código tenemos el contrato en mutuo, que es prestar una cosa fungible y esperar su retorno. Y también existe el mutuo con interés, que ese interés es el premio, ¿verdad? Es el premio no a mi altruismo, sino el premio a la liberalidad en que yo les pueda transmitir el fruto de mi esfuerzo para posibilitar y potenciar sus propias habilidades, en donde yo estos 200 pesos los puedo utilizar hoy para comer hoy y quitarme el hambre, para pagar una noche de hotel y dormir seguro, para comprarme un suéter y quitarme el frío, pero también los puedo utilizar como instrumento de capital. Y entonces puedo producir a partir de esto. Puedo comprar materias primas, producir y vender ese producto. Y entonces voy a tener una ganancia adicional, ¿sí? Voy a agregar mi esfuerzo a este capital y entonces voy a producir excedentes que me van a hacer más rico. Ese es mi primer modelo de negocio. Hay otro modelo de negocio en donde yo le puedo prestar a mi amigo Carlos los 200 pesos porque él también tiene ideas, él también es un emprendedor y entonces él quiere ser
quien pueda comprar los insumos, la materia prima, materializar su idea, comercializar su producto y ganar para él. ¿Sí? Entonces, si sumo mi egoísmo individual con el de Carlos, los dos nos podemos beneficiar. Y entonces se crea un nuevo modelo de negocio en donde ya no produzco con mi capital, sino que posibilito que mi capital sea fuente de producción, factor para la realización de los sueños de otro emprendedor. Pero eso sí, Carlos, me tendrás que pagar el interés, porque yo no lo hago aquí como hermana de la caridad. Esto no es una institución de beneficencia, persigo el lucro. Y así, desde luego, existe y se crea el comercio profesional de dinero. Camino aquí todos vimos que hay un producto muy ofrecido y muy demandado. Vieron ustedes las tiendas de dinero, ¿verdad? Se llaman Bancomer, HSBC, y hay otras. Esas son las blancas. Existen otras grises que se llaman Prestatanda, Prestahorro, Carrefour Cash, dinero en minutos, patrimonio familiar. Suena bonito. Y hay otras francamente negras, que son los usureros, los agiotistas, los del mercado informal no regulado, en donde también nos pueden vender dinero. Pero la cuestión es que un peso nos lo pueden vender en 1.20 o en 1.40 y a futuro en 2 y 3 pesos. ¿Qué pasa con un crédito hipotecario del 10% a 15 años, en donde terminamos pagando 2 y 3 veces el valor de nuestra casa? Ese es el comercio profesional de dinero. Y de ahí la magia del crédito. Porque si yo tengo mis 200 pesos, esto es mi capital. Si después de esos 200 pesos, Toñito ya me hizo parecer un agiotista, si después de esos 200, lo bueno es que nunca nos la va a entregar. Si estos 200 pesos yo se los transmito a mi amigo Carlos, yo no dejo de tener la titularidad de mi patrimonio de 200 pesos, pero el fenómeno es que ahora él tiene la titularidad también de 200 pesos y lo puede usar para sus fines, como dueño. Y entonces ya estamos hablando de 400 pesos. Y si Carlos es un banco, entonces lo que hizo fue celebrar una operación pasiva conmigo, ¿sí? Porque yo lo fondeé con 200 pesos y él los va a transmitir a sus clientes de operaciones activas y les va a potenciar a ustedes sus negocios por 200 pesos más. Entonces 200 yo, 200 el banco, van 400 y 200 Gabriel, entonces son 600, ¿sí? Y Gabriel produce y obtiene excedentes a partir de su producción. Y Gabriel paga sueldos como Pepe y Toño, y Gabriel obtiene el retorno de su inversión, paga el interés al banco, devuelve el capital, y el banco me lo devuelve a mí con poquito. Y entonces estos 200 se transformaron en 400, en 600, en 800, y no sabemos en cuánto más. Esa es la magia del crédito. Y ahora tenemos, dentro del comercio profesional del dinero, pues tenemos desde luego a la banca, porque la banca es un comerciante profesional de dinero. Y todas las otras empresas que sin ser banca ejercen actividad financiera, y lo permite el artículo 87J de la Ley General de Organizaciones Auxiliares del Crédito. Cualquier persona, dice ahí, se puede dedicar a esto, y hay entes regulados y entes no regulados, ¿sí? Y ahí, esto tiene que ver con la supervisión que ejerce el Estado de ellos, a través de organismos públicos como el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
la Comisión de Seguros y Fianzas, en fin. Lo importante es que esos entes regulados, que se rigen bajo la supervisión del Estado, pero conforme al libre juego de la oferta y la demanda, fijan el costo del dinero. Son las tasas de interés. Y esas tasas de interés constituyen parámetros de normalidad financiera. Nosotros sabemos, en este presente en el que nos sentimos seguros, sabemos que comprar un coche a crédito nos cuesta entre un 12 y un 18%. Si encuentra uno más bajo, agárrenlo, es buena oferta. Que comprar una casa, desde luego dejándola en garantía, un objeto real, nos cuesta entre un 8 y un 14. Y sabemos que usar la tarjeta de crédito, esa representa más riesgo. Nos cuesta entre un 26 y un 50 y un 60 y un 90%. Y ahí viene otro fenómeno interesante. Ese es el costo del dinero. Pero los bancos nos pueden dar esos parámetros de normalidad financiera, porque si bien ellos fijan el costo del dinero según los distintos modelos de negocio y según los destinos y según los riesgos y según las garantías y según las calidades de las personas, pues hay una uniformidad que la supervisan las instituciones del Estado e incluso las publican en un medio de difusión como es el Diario Oficial de la Federación. Ahí aparecen las tasas de interés y el valor de los CETES y todos estos parámetros de regularidad o de normalidad financiera. Y si empleamos este concepto de normalidad, es que existe otro, de anormalidad. Existe lo excéntrico, existe lo alejado de estos factores recurrentes en todo momento que fijan en su actividad los comerciantes. En 2000, cuando apenas la Corte resolvía la contradicción de tesis, se puso un tema importante sobre la mesa. La mora implica que se deja de generar el interés ordinario y ahora se transforma en moratorio, y el moratorio es más grave porque deriva del incumplimiento. Sí, un tribunal de Aguascalientes sostuvo que había una transformación, pero en la contradicción de tesis perdió. Y la Corte dijo, intereses ordinarios y moratorios coexisten y pueden devengarse simultáneamente. Y entonces se dio un fenómeno de sumar. Y a veces lo que sumamos es una vez el ordinario y 2 veces el moratorio. Porque ¿cómo agravamos la situación al que incumple? Pues diciéndole, ahora me pagas el doble. ¿Pero el doble de qué? ¿Sí? Si hablamos de que el interés ordinario es 10% y el moratorio a veces tiene una naturaleza compensatoria, a veces sancionatoria, a veces resarcitoria, siempre disuasoria, para disuadir del incumplimiento, porque si cumples te va peor. Y entonces, un 10 del ordinario y decimos inocentemente, y el moratorio por 2, implica un 20 por moratorio. Si el criterio hubiera prosperado, el ordinario se transforma en moratorio, tendríamos el 20. Pero como el criterio fue y permanece hasta la fecha es el ordinario coexiste y puede devengarse simultáneamente, pues entonces es 10 más 20 igual a 60. Y eso se parece al abuso, se parece a la usura. Quizás sea objeto de moderación. Fíjense ustedes, la Corte ha optado por el CAT,
como referente financiero idóneo para lo que podemos considerar usura o lo que no lo es. Pero el problema con el CAT, costo anual total, es que incluye otros conceptos que no son tasa de interés. Ustedes saben, las tasas de apertura, las comisiones de administración, las sanciones por pago anticipado, los gastos de cobranza. Y entonces son elementos adicionales al interés que igualmente están impactando en la bolsa del deudor. Y entonces, afortunadamente la Corte nos dejó todavía un margen en el que dice el último parrafito, y si se considera otro referente, pues entonces simplemente hay que decir por qué. Y la razón es esa, porque si tengo, por ejemplo, un pagaré que establece un 10%, pues no tengo por qué acudir al CAT, porque se pactó interés, pero no se pactaron otros compromisos que tuvieran que ser materia de contratación bilateral, como seguros, comisiones, gastos, ¿sí? Que esas cláusulas no constan en el pagaré como documento unilateral. Entonces, si me las van a imponer al hablar del CAT, pues entonces se está faltando al elemento de voluntad que tiene que estar inmerso en toda relación contractual, por tanto bilateral. Llegamos al momento en el que ya no sirve el micrófono y solamente nos queda actuar como lo hacemos frente a los gobiernos tiránicos, gritando. Y aquí lo que tenemos es que la Corte ya atendió a este artículo 21.3 de la Convención Americana y reconoció que sí existe la usura. Y nos dijo en 2013 que teníamos que atender a dos elementos para identificar la usura y en su caso regularla. Y nos dijo, existe el elemento objetivo que tiene que ver con tasa de interés, con riesgo, con modelo de negocio, con garantías, con circunstancias del mercado. Ese es el elemento objetivo, porque se puede ver en las cosas. Y habló del elemento subjetivo, que se parece a la lesión del artículo 17 del Código Civil. Y fíjense ustedes, si yo soy sumamente ignorante, notoriamente inexperto y extremadamente mísero, después de aguantar esa cubetada de improperios, pregunto dónde quedó mi dignidad. Pero me puedo beneficiar de una tasa de interés reducida. Afortunadamente la Corte cambió el criterio y para 2014 ya no exige el elemento subjetivo. Ya nada más nos tenemos que ver en la tasa de interés en el contexto de todo el panorama económico de normalidad financiera actual. Y por eso recurrimos pues a las tasas publicadas por el Banco de México, que recopila de entre los distintos bancos, ¿verdad?, parámetro de normalidad financiera, y los destinos. Un crédito refaccionario, la industria tiene que ser impulsada, tienen que abaratarse sus costos de producción. Un crédito hipotecario para adquisición de vivienda, bueno, pues los obreros y asalariados también necesitan un lugar para vivir, entonces existe un fin más allá del mercantil de colocar el dinero, pues de procurar que la gente tenga acceso a los insumos que necesitan. Sí, fíjense cómo la actividad mercantil está en todo momento basada en principios muy simples, ¿sí? Por ejemplo, existen 8 objetivos del comerciante, 4 objetivos negativos, 4 objetivos positivos.
Y digo, 4 objetivos negativos de disminución. Disminuir de manera proporcional el número de operarios para la producción. Esto inició con la revolución industrial, donde el ser humano fue reemplazado por la máquina. Disminuir el tiempo de fabricación de las unidades vendibles. Disminuir la oferta de productos, es decir, vender nada más 2 o 3 o 4 modelos, no más. Y con esto se limita la capacidad de opción del consumidor. Y desde luego, disminuir de manera progresiva los precios. Una televisión de plasma en el 98 costaba 250,000 pesos. Ahorita el plasma incluso ya se superó por el cristal líquido y cuesta a lo mejor 8,000 pesos. ¿Sí? Entonces, esto es una disminución progresiva de los precios. Esos son los menos, los 4 menos, los 4 negativos. Los 4 positivos se corresponden con los anteriores y tienen que ver con el aumento de las máquinas, que precisamente son quienes van a desplazar al operario. Tienen que ver con el aumento de la producción, porque si producimos los mismos bienes en menos tiempo, pues entonces vamos a tener un mayor volumen de producción. Es decir, la máquina puede funcionar los 7 días de la semana sin día de descanso y no hay ley que prohíba que las máquinas sigan trabajando en días festivos. Otro más es llegar a la perfección del aparato tecnológico, el producto perfecto, en una carrera siempre interminable en donde el propio empresario, productor, se genera su propia competencia, en donde todo récord de producción y todo récord de calidad del producto se convierte en un nuevo reto para romper ese propio récord. ¿Sí? Esto tiene que ver con que se disminuyan los precios, ¿verdad? Y con que los productos sean asequibles para los consumidores. Porque frente a la disminución progresiva de los precios, pues también necesitamos mercados para colocar esos productos. Y los mercados solamente son posibles aumentando el nivel adquisitivo de los consumidores, ¿sí? Entonces, buscar un mayor número de consumidores, ¿verdad? Y darles capacidad económica para adquirir esos productos, aunque no los necesiten. Bien, tenemos otro sector del crédito que es, desde luego, la responsabilidad social. En nuestro artículo 123 constitucional se habla del crédito barato y suficiente. Fíjense ustedes, en el cuarto se nos reconoce a todos los mexicanos el derecho de gozar de una vivienda digna y decorosa. Pero en el 123, tratándose de trabajadores, en los 2 apartados, dice que esa vivienda digna y decorosa además tiene que ser cómoda e higiénica. Y entonces esto nos da la idea de que si sumamos a nuestra calidad de mexicanos nuestro emprendimiento como trabajadores, pues entonces vamos a tener mejores características para esa vivienda. Bueno, pero ¿con qué vamos a adquirirla? Pues vemos aquí que existe el concepto de crédito barato y suficiente que atiende al sector social del mercado financiero. Y tenemos el Fobiste, y tenemos el Infonavit, y tenemos al Infonacot. Pero hemos detectado, ¿verdad, Paco?, que, por ejemplo, la nueva ley del Infonacot de 2006 tiene un artículo que dice: este instituto dotará a los trabajadores de crédito en las mejores condiciones de mercado. Y entonces parece que ahí la ley abandona el ideal social que todavía está en el precepto constitucional y que, sin embargo, se traiciona bajo una ideología de mercado, colocando al instituto, al Infonacot,
en competencia directa con bancos y otros comerciantes profesionales de dinero. Y tenemos la tesis aquí con Paco. Existe entonces una responsabilidad social. Estos organismos reguladores, como el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria, tienen su reflejo en el mundo, ¿verdad? El Fondo Monetario Internacional, el Banco de Pagos Internacionales, son también organismos reguladores, pero fíjense cómo su función pasa más allá de ser un regulador de mercado a ser regulador de políticas económicas. Y aquí es cuando encontramos que nosotros, que somos gente de ley, pues terminamos aplicando leyes que no son de bienestar social, que son leyes para mantener el status quo, para mantener la normalidad financiera de las instituciones que a nivel mundial son quienes rigen todo este modelo económico. Decía Vicente Gournay, laissez-faire, laissez-passer, qui le monde va de lui-même. Bueno, la política liberalista de dejar que interactúen las fuerzas del mercado, pero en ocasiones vemos que también es necesaria una rectoría económica por parte del Estado. Lo tenemos establecido en los artículos 25 y 28 de la Constitución, y desde luego nosotros, como garantes de ese Estado de Derecho, pues estamos obligados a sostener la normalidad de la actividad económica, pero igualmente estamos obligados a mantener la regularidad constitucional con esta óptica social. Entonces, esta parte, para que cada uno de nosotros en el fuero interno y desde luego en nuestra actividad aceptemos como misión judicial el tratar de mantener un orden entre la política colectiva en materia económica, pero sin perder la óptica individual de la persona humana. Decía Platón que los comerciantes dentro de la estructura del Estado se rigen por el vientre. El vientre significa el hambre, el deseo, la voracidad. Y entonces la virtud que necesitan aprender los comerciantes es la moderación. Y esa es entonces una de las funciones del aparato jurisdiccional, moderar al comerciante. Ese es el mensaje que nos da la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus tesis de pagaré, hay que regular la usura. En otros países como en España, cuando se detecta la usura, se anula el interés. Aquí solamente nos dijo la Corte, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Moderar la voracidad. ¿Cómo? Volviendo a los parámetros de normalidad financiera. Entonces es llevando la actividad de usura a un límite regulado, ¿sí? Y ahí tenemos entonces esos parámetros financieros. En el tribunal que tengo el honor de integrar junto con mi amigo Francisco Sandoval, hemos tratado de detectar distintas modalidades de la usura. La usura no es una sola cosa que sea fácilmente identificable como el lobo. La usura toma muchas formas y la usura en este momento de modernidad económica se encuentra fundida en nuestro organismo. Somos parte del sistema económico con nuestro trabajo, con nuestro consumo, manteniendo nuestros recursos en el sistema económico, ¿sí? Como miembros de una comunidad global que, fíjense ustedes, la globalización, las marchas globalifóbicas en la cumbre de los 20 o el G7, la globalización no surge entre gobiernos, la globalización viene del intercambio de las mercancías en todo el mundo. ¿Qué pasa si salimos del Tratado de Libre Comercio? Pues podemos comerciar con todo el mundo. Entonces, abramos esa mentalidad, ¿sí? Pero desde luego también tratemos de conservar la normalidad y de moderar
esas fuerzas económicas que pueden devorar al hombre por el hombre. ¿Sí? Bajo esa idea de identificar al enemigo, de identificar las formas de dominación económica, de identificar las distintas multívocas, variables, dinámicas, formas de la usura, en el tribunal sustentamos dos tesis recientes que apenas fueron publicadas en enero en el Semanario Oficial de la Federación. Los magistrados del circuito no publicamos en revistas académicas. Nuestro trabajo, nuestro pensamiento está publicado en el Semanario Judicial de la Federación. Ahí es donde dejamos grabado nuestro currículum. Y sustentamos estas dos tesis. Una se llama mora productiva, el principio de proporcionalidad. Para evitarla debe adecuarse a las circunstancias del caso como un límite máximo y reducir prudencialmente los intereses usurarios. La otra es mora productiva, conceptualización de esa modalidad de usura en el pacto de los intereses económicos. Me gusta una novela de un autor gringo, se llama Orson Scott Card, de 1985. Se llama El juego de Ender. Y luego lo hicieron película y es para niños. A lo mejor así lo podemos entender. Y tiene una frase en que dice el autor: justo cuando veo a mi enemigo vencido, tengo piedad de él. Y para mí esa frase ejemplifica lo que Platón nos dio como misión: moderar la voracidad del comerciante. ¿Qué es tener al enemigo vencido? Imaginen ustedes en el Coliseo romano cuando César decía que viva o que muera. Es decidir el destino de las personas. Y toda proporción guardada en los tribunales civiles, decidimos sobre el patrimonio de las personas. Porque el acreedor tiene derecho al retorno de su inversión. Y tiene derecho al precio, al premio pactado, al interés. Pero creemos que el deudor no debe ser totalmente destruido en la intención de cumplimiento. Los tribunales jurisdiccionales tomamos todos los días decisiones de este tipo. ¿Y qué es la cosa juzgada? Sino la decisión de que se tiene que cumplir el compromiso contractualmente aceptado. Pero justo cuando veo a mi enemigo vencido, tengo piedad de él. Así que esta idea de misericordia tiene que estar en la actividad jurisdiccional. Voy a poner un ejemplo, si me permiten. Un crédito hipotecario, una persona compra su casa, la casa cuesta 2 millones de pesos. A través de este crédito, y cumple y cumple y cumple hasta que incumple. El ministro Góngora tiene una conferencia que se llama ¿es aplicable la teoría de la previsión a los contratos de crédito? Y dijo no. Crisis económica, hemos vivido entre devaluaciones, inflación, esto es normalidad económica. Entonces no es aplicable la teoría de la imprevisión a los contratos de crédito. Habría que repensarlo en este momento. Pero me demandan, el acreedor demuestra su derecho, yo no logro demostrar mi cumplimiento, me coloco en mora, me cambian el interés, coexisten, me lo suman, ¿sí? El ordinario y el moratorio, y entonces lo que tengo es una condena en mi contra, pero el acreedor la tiene a su favor. Tiene su derecho protegido por el sistema judicial. Tiene el derecho de ejecutar la cosa juzgada. Y si en ese momento este crédito
de 500 pesos garantizado con una cosa de 2 millones de pesos. Si en este momento se remata la casa, pues entonces cobra sus 500,000 pesos y me devuelve mi cambio por 1,5 millones. Porque estaría cobrando intereses ordinarios de 10%. Y en ese momento se da cuenta Carlos de que puede cobrar 10 más 20 igual a 30, y entonces ya que tiene declarado el derecho, pues quizás sea más conveniente administrar la abundancia. Y entonces, si tengo un plazo de prescripción de la acción para ejecutar la condena, que a veces llega a 10 años, ¿por qué no esperar a que los 500 sean 700 y los 700 sean 900 y los 900 sean 1,5 millones? Y justo cuando entre capital e intereses me deban 2 millones, en ese momento ejecuto, se queda Carlos la casa completa y no da cambio. Esa es la mora productiva, en donde el modelo de negocio con un cliente acreditado cumplido siempre será el negocio visible, superficial, que emerge a la superficie, pero ese es el negocio chiquito. El negocio grande es el cliente que incumple, y que incumple con garantía, porque es el que puede potenciar mi negocio, porque es el que puede duplicar y a veces triplicar. Y ustedes tienen ejemplos de intereses del 114, 120% anual, o alguien me dirá de uno del 300% anual. Hemos identificado alguno del 574% anual en un asunto de condóminos, ¿verdad? En donde decimos, si esto no es usura, entonces ¿qué es? Y si esto no lo debemos moderar aún en ejecución de sentencia, y si como poder judicial no lo podemos hacer, entonces ¿quién? Esa es la mora productiva. A eso estamos llamados a moderar. Porque si el acreedor no ve a su enemigo vencido y se apiada, tenemos que moderar su voracidad. Fíjense ustedes, estas dos tesis que solamente tratan de evidenciar una modalidad de la usura, ustedes encontrarán muchas otras. Se sustenta ciertamente aún en leyes aplicadas por analogía, como en 1843 del Código Civil, que establece que la pena convencional no puede exceder ni en valor ni en cuantía la obligación principal, y que es nulo lo que le exceda. Y ahí tenemos una primera regla: el que se fije un interés moratorio que va a coexistir con el ordinario, pero el moratorio no puede exceder de un 100% del ordinario, y ahí hay un límite, y hay una moderación. Y dice, por ejemplo, aquí hicimos la cita del Código Civil de 1870. Ya sé, no es una ley vigente, pero tenemos un tercer párrafo en el 14 constitucional. A falta de ley aplicable en asuntos de naturaleza civil, podemos acudir a los principios generales del derecho, a los usos, a la costumbre. ¿Y qué nos está evidenciando este código derogado? Pues un uso, ¿verdad?, que tuvo vigencia en un momento, pero que como hipótesis de conocimiento, de cultura generada en un contexto social, pues lo podemos invocar. Y decía así estas razones. Primera, el objeto esencial de la pena es indemnizar al acreedor de los daños y perjuicios que se sigan de la falta de cumplimiento de la obligación, el cual se consigue dándole por tasa el mismo valor o interés de la obligación principal. Segunda razón, si la pena puede exceder del interés de la obligación principal, se halaga con un incentivo muy poderoso al acreedor para que ponga obstáculos al cumplimiento, o cuando menos para ser moroso en exigirlo, pues en uno y en otros casos puede obtener no solo la indemnización justa, sino también una ganancia considerable. Tercera,
Los deudores aceptan muchas veces, obligados por la necesidad, la imposición de penas excesivas, y no pudiendo cumplir la obligación principal, menos aún pueden librarse de la pena, de donde resulta que ésta es o un pacto estéril si no se cumple, o un gravamen realmente insoportable si se lleva a cabo. Y pues eso es lo que quería traer a ustedes para su consideración. Es la forma en que entiendo la función judicial en cuanto al compromiso que tenemos con darle a cada quien lo que le corresponde. Creo que todo derecho humano se define por su límite y que quienes estamos llamados a establecer los límites jurídicos basados en la interpretación y aplicación de las normas somos los jueces. Me gusta despedirme de ustedes con la frase de Estela, la hija de Jacinta, en la ceremonia de disculpa pública del Estado mexicano. Vamos a seguir haciendo esto hasta que la dignidad humana se nos haga costumbre.